Porque valeo. Para calentar, para que salga de una vez. ¿Qué tipo de trabajo? Y esto es lo que no se sabe, TV. ¿Qué tal, mi gente de Lo que no se sabe TV? Les saluda Axel Buenísimo. Les pido por favor que se suscriban a este canal que es totalmente gratis. Activen la campanita, dejen su comentario abajo de la cajita. Pueden seguirnos en Instagram, @AxelBuenísimo, @BromaLaChelcha. Señores, estoy en Baní. El brujo más temido de Baní y el brujo más conocido de todo el país. Se llama Chico. El brujo más conocido. He ido muchas veces, les voy a explicar. Vengan para acá, vengan a ver. Dueño de ese edificio. Seguro. Pile vehículo que no necesita robar un peso a nadie. Muy temido el hombre. Por los otros brujos y respetado. Llévense de él. Señora, tengo que decirle algo. Salud. Salud. No tenemos. Dos. La seguridad increíble. Señor, oiga lo que le voy a decir. Hay mucha gente que se ha hecho pasar por él en muchas ocasiones. Ponen fotos de perfil de él y dicen que él, y engañan personas, pero el verdadero Chico lo tengo yo aquí. Los números que yo le voy a poner de él son los reales. No es de que un falso, no. Porque hay gente que pone fotos de él y han engañado a varias personas porque es uno de los mejores brujos. Lo voy a decir mejor porque tengo un par de panas que se pueden sentir mal. Pero uno de los mejores brujos. Todos los otros brujos le temen. El tipo, ustedes verán más o menos. Salud. ¿Cómo está usted, señor? Bien. Y el brujo, Chico. Bueno, el brujo Chico está para aquel lado. ¿Usted le gustaría hablar con él? Sí. Bueno, déjame buscarlo. Sí. El verdadero Chico lo tengo yo. Tenía mucho tiempo por comunicarme con él. Samuel, Oh, ¿cómo? Bien. bien. Mira, es un canal de YouTube que yo tengo, que yo entrevisto brujos. He andado mucho atrás de ti. Tenía más de 7 meses buscándote. Hoy me da la oportunidad. Señores, tengo que aclararle algo. 107 tickets tienen hoy vendido aquí con personas que están ahí. Que eso es cada turno. 107 personas. O sea, un turno, cada uno es una persona. Y están ahí, me dieron la oportunidad para hacerle la entrevista porque tenía mucho atrás de él. ¿Tú crees que tú puedas responderme unas cuantas preguntas? ¿Quién te recomendó así a mí? Todo el mundo. Incluso brujos me han dicho, cáele a Chico. Brujo que yo le he hecho entrevista en la calle. Bueno, no sé qué raro que tú no sabías llegar donde estoy porque a mí me conoce. No, lo que pasa es que hay mucha gente que se han hecho pasar por ti. Ah, ok, me ha dicho. Yo soy Chico, mira, yo soy Chico. El que me quiera conocer, yo soy Chico. Yo soy el papá fuerte de esa vaina aquí. Yo soy fuerte. Pero muchos hacen pasar por mí. Pero yo soy Chico. Mírame bien, que me vea a mí, yo soy Chico. El papá de esa vaina aquí. Cada quien que ya lo llame, ahí están los números, que sepan que es con él que están hablando. Una pregunta, ¿qué tiempo tú tienes trabajando esto? Pues esa es una herencia de mi papá. Mi papá me enseñó a trabajar. Mi papá se falleció en el 2005. En el 2005. Sí, falleció. Pero yo trabajaba con él de chiquito y me enseñaba. Él es que me enseña a hacer todos los tipos de trabajo. Todo tipo de trabajo. Sí, me enseñó. Sí. Ese trabajo que está amarrado ahí, ¿de qué? Bueno, ese es un muñeco, mira, te queda. Son muñecos, sí. Ese es una muñeca hembras y un macho. Ese es una mujer o un hombre que tengo amarrado. Ese es un trabajo de fuera. De fuera. La tengo amarrada una mujer y un hombre que quería divorciar. Entonces yo lo pongo ahí para llevar la tapa, tumbar eso. Para que ellos se reúnan. Se reúnan de nuevo. Ajá. Ok, eso para unirlo. Señores, tengo que aclararle. Este es el altar más grande que he entrado y con más seguridad de todos los altares que he ido. Ustedes pueden ver en mi canal de YouTube más de 150 brujos. Y este es el altar más grande que he entrado. ¿Tú puedes mostrarme esta parte? Pero si tú quieres, porque yo quiero ver más o menos. Aquí dice Chico Brujo.
¿Qué tú haces en esta parte? No. Esta parte es para curar enfermos, los enfermos. Cura enfermo. Sí. Okay. Esa parte. ¿Es una persona que es? Sí, es un enfermo que tengo que llegó anoche amarrado. Ese llegó amarrado, sí, ese llegó anoche amarrado. ¿Por qué? ¿Qué tiene un espíritu humano encima. Tiene una enviación malo que hicieron, un espíritu humano encima. Entonces, la tengo ahí de anoche para que yo quiero mandarlo sano. Mañana yo quiero lo mando sano ya. Okay, que anoche llegó amarrado, pero ya está mejor. Para yo entender bien, ¿qué fue lo que le pasó? No fue que le enviaron mal atrás. Le mandaron un mal. Sí. ¿Para qué? ¿Hacerle qué? No, en ese mal que le envían, a él lo tenía como negociado. Para hacerte rico por su Alma. por su alma. Sí. Ok, entonces querían venderlo. Si eso mismo era, lo vendieron, fue. Lo vendieron. Entonces yo lo estoy curando. Tú lo estás curando. Lo estoy curando. Ya, gracias a Dios, en está esta mejor. habitación tú curas todo. ¿Cómo es? Tú curas todo en esa habitación. En esa habitación que es la solución de hay que curar todo. Que yo puedo pasar. No, tú no puedes pasar. Porque ese tipo está ahí tan malo. Todavía no termina de salir lo que tiene encima. ¿Qué pasa? Te puede pegar. ¿Se me pega? O claro, se te pega. ¿Me entiendes? Ahí solamente puede pasar yo, mientras no se sana, puede pasar. Pero ya está mejor porque a él me lo traje amarrado, pues ya está durmiendo ya porque el espíritu lo movió mucho. Solo tú tienes esta parte del altar. No, yo tengo más sitio porque cada trabajo tiene su posición. Ok, muéstrame más parte de... Discúlpame el tiempo que me estoy tomando. No se preocupe. Porque yo le pedí permiso a todas las personas, yo hablé con ellos. No se preocupe. Le di un pequeño discurso. Espérate, escúchame. Ven acá. Esto aquí, ¿qué? Bueno, ese es el patrón San Miguel. Es el patrón San Miguel. ¿Sabes? Es el patrón San Miguel. ¿Y por qué tú le haces ahí? Que lo Ese yo lo tengo ahí. Él resuelve mucho trabajo también. Hay trabajo que depende de él. Él me lo hace de una vez. Se le envió acá y él me lo resuelve de una vez. Él tiene una balanza en la mano para que para balanzar lo que tiene la curva, se la tiene ahí. la maldad. La maldad. Okay. Ajá. Mira, no sabía eso. Sí. Cada día uno se entera de más cosas diferentes. ¿Y qué es esto ahí? Bueno, ese es un trabajo que estoy calentando para mandarlo para afuera. Calentado. Ahí hay 13 trabajos. 13. Sí, ahí hay 13 trabajos que estoy calentando para que salga de una vez. Ok. Allá afuera, sí. Son un trabajo que tengo para personas afuera. Ese va lejos, por eso es que te este fuego, porque va lejos. Para calentarlo para que salga de una vez. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Bueno, es un trabajo que tengo para 2 personas que están en causa allá, de justicia. Ah, de justicia. De justicia, sí. Entonces yo lo tengo ese puesto para que todo salga bien de una vez, para que salga bien de una vez. Lo estoy calentando aquí para que salga bien de una vez. ¿Tú me estás diciendo que tú puedes ayudar a una persona a salir de la cárcel? Claro que sí. Okay. Claro que sí. Porque todo lo que trabaja, si tiene fuerza, sí. Yo tengo fuerza para eso. Tú lo haces. Claro. Una pregunta, ¿aquí qué tú haces? ¿Consulta y eso? Aquí yo consulto. Okay. Yo hago también, pero cuando hay que poner el trabajo para otra persona, ¿me entiendes? Yo consulto aquí, ¿verdad? Okay. Y también poner algunos trabajos aquí. Lo que puede pertenecer aquí lo pongo aquí. ¿Tú puedes llamar a un ayudante que lo saque un ratico? Bueno, ese no lo podemos sacar ahora porque si lo saca los trabajos se va a caer. Usted puede dar la vuelta para acá. Hay menos cosas para acá. Usted puede dar la vuelta para acá. Porque si lo saco de ahí, entonces el trabajo se va a caer. Una pregunta, ¿tú haces resguardo aquí? Abre ahí para cruzar ahí. ¿Qué tú tienes aquí? Bueno, mi hermano, aquí que tengo... Aquí está la fuerza. Ahí que está toda la fuerza. Ahí, ese para hacer el trabajo que tú digas. Toda la fuerza. Sí. Ahí, ese para hacer todo el trabajo que tú digas. ¿Tú haces resguardo? ¿Tú haces resguardo? Pero ¿cómo se hago resguardo? Pues usted es un brujo, usted no sabe, usted no hace resguardo, usted no es brujo. No, porque hay brujos que no lo hacen. No. Si usted es un brujo, usted no hace resguardo, usted no es brujo. Hay brujos que no hacen resguardo. Bueno, entonces somos casi trabajitos. ¿Qué tipo de resguardo tú haces? El resguardo que yo hago, oye, te va a dar un punto de resguardo. El resguardo no es que a ti te va a dar un tiro. El resguardo es que no te piensa darlo, nunca piensa dar un tiro a ti. Ese es el resguardo. El resguardo hasta que te llega encima para hacerte un daño. De que esa persona llega donde ti, se le quite el ánimo de hacer lo que tiene que hacer. Ese es el resguardo. Se le mete algo. Si te saca una pistola, no se vaya, yo estoy aquí, no pasa nada.
¿Pero y qué fue eso? No pasa nada, yo estoy aquí. Yo te dije aquí, ese es un cuarto peligroso que hace todos los trabajos fuertes. ¿Entiendes? No te preocupes, yo estoy aquí, no va a pasar nada. No te asustes, yo estoy aquí, no te va a pasar nada. Oye, escúchame, que yo no había visto eso. Mira, Ajá. entonces, el resguardo es que... El resguardo, te voy a dar la explicación del resguardo. Como tú me estás preguntando, eso no me, te voy a decir. El resguardo no es que Hay muchos que alguien... me han dicho que la pistola se le tranca. El resguardo no es eso. El resguardo no es que te saca una pistola y te tranca, no te da. El resguardo es que no te piensa sacar la pistola. El resguardo, tú vas a salir mañana por ahí, tú vas a subir un vehículo. Si tú vas a tener un accidente de la noche, tú sabes que mañana no puedo salir. Ese es el resguardo. El resguardo, si tú le das la mano a un amigo tuyo que te tiene dema por dentro, Ajá, de que tú le das la mano te siente que ya ese no es amigo suyo. Te da algo en la mano. El resguardo, si tú estás en un sitio bebiendo, si van a armar un rebú ahí, hay una señal que te indica, vete de ahí. Okay. Van a armar un rebú. Hay muchos brujos que han engañado personas, hablándole de un dinero por dinero y de cosas. Si tú puedes explicarme un poco de eso. ¿Cómo es? ¿De qué manera? Explícame bien. Ellos le dicen, dije, mira, te vamos a entregar un dinero por dinero, mucho. No,